Dios te bendiga, te habla el pastor David Moreno de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo en la ciudad de Reno, Nevada. Quiero darte una cordial bienvenida a este programa. Esperemos que seas bendecido a través de estas escrituras. También te quiero hacer una invitación a que nos escuches en YouTube. Ahí vas a escuchar este programa llamado Torre Fuerte y queremos que a través de este programa seas bendecido. Te agradezco una vez más porque siempre ha sido una bendición para nosotros y todo nuestro esfuerzo es para ti. Y vamos a hablar sobre el tema, hermanos, la esperanza. No de la hermana Esperanza ni de la hermana Pelancha, hermanos, sino de la esperanza. Que aquellas personas, hermanos, que tienen esta esperanza, hermanos, tienen maneras para poder sobrevivir. Vamos a ver, hermanos, qué es la definición de la esperanza. ¿Qué es lo que realmente es esperanza? A veces hablamos, yo ya perdí las esperanzas. ¿Cuántas veces han dicho eso ustedes? Tal vez yo ya no tengo esperanzas. Pero vamos a ver, hermanos, en realidad una persona, hermanos, que no tiene esperanzas, hermanos, no tiene vida. Es como una guitarra, hermanos, sin un músico. Es como comer tacos sin chile, hermanos. O sea, esperanza, hermanos, es una persona puede andar caminando y no tiene esperanza. Y sabe que, hermanos, desgraciadamente hay mucha gente que anda caminando afuera, hermanos, sin esperanza. El mundo se les cerró, se les terminó el mundo, hermanos, y ya no tienen para dónde correr, para dónde caminar. Quiero leerle esto, hermanos. La esperanza es un estado de ánimo optimista, basado en las expectativas de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida, el mundo en su conjunto. Definición, hermanos, de lo que es entonces la esperanza. Tener esperanza incluye esperar confiado, abrigar un deseo con anticipación. Incluso hay muchas cosas, hermanos. Esperanza es soñar. Esperanza, hermanos, es tener deseos de vivir. Leía de gente, hermanos, que ha luchado hasta el último momento porque tiene esperanzas. Gente, hermanos, por ejemplo, que se perdió en el alta mar y, hermanos, y no se dieron por vencidos, dijeron, tiene que pasar un barco, vamos a llegar a tierra, vamos a hacer algo, tenemos que salvarnos de este lugar. Y sabe que, hermanos, sobrevivieron. La esperanza es afianzarse, hermanos, que algo bueno viene, que no vamos a terminar en las circunstancias que estamos, sino que viene algo mejor para nuestras vidas. Esperanza, hermanos, muchos hombres la han trabajado y vamos a ver, hermanos, que es difícil tener esperanza cuando se nos va, hermanos, mal tras mal y tras mal. Que a veces, hermanos, usted dice, bueno, ¿y cuándo viene una gota de esperanza en mi vida? Porque a usted le va mal. Mucha gente, hermanos, se pierde las esperanzas hasta cuando lo borran de Facebook. Se pone a llorar porque lo borraron de Facebook, hermanos, y dice, ya no me quieren. Hermanos, la esperanza es sentimental a veces también, ¿no? Es emocional. Pero la esperanza es algo que nos hace vivir a nosotros. El apóstol Pablo nos explica, hermanos, que Abraham vivió de esperanza en esperanza. Abraham, hermanos, abrazaba una tierra que le dijeron, esa es tuya, pero que nunca la poseyó, nunca fue de él. Pero él tenía esperanza que iba a ser para su descendencia. Aunque él no la tomó, sus tataranietos, hermanos, les fue dada a ellos. Pero Abraham no bajó la guardia. Cuando una persona está enferma, hermanos, y es optimista en la esperanza, hermanos, tiene más probabilidades de recuperarse. Cuando una persona, hermanos, está pasando por dificultades y es optimista en las esperanzas, hermanos, es más fácil salir de los problemas.
Hay gente que divaga en sus problemas, hermanos, y se inunda, hermanos, en sus problemas y no puede disfrutar, hermanos, su presente ni su futuro porque quedan estancados en el pasado y no tienen esperanzas, hermanos, de un futuro. Se quedan estancados. Yo les voy a hablar de un hombre, hermanos, que le fue de mal en peor y en peor. O sea, más peor que a él, hermanos, nunca le pudo haber ido y quizás nunca a nosotros nos ha ido de esa tan mal, hermanos. Pero ¿sabe qué? Estos hombres vivieron confiando en Dios que un día el sol les iba a salir. A veces nosotros sentimos, hermanos, que nos llueve, nos cae otra tormenta y después de eso todavía, hermanos, nos cae un terremoto. Y nos va mal en la vida, hermanos, va mal en el negocio. Pero ¿sabe qué? Una persona que tiene esperanza y es optimista, hermanos, vuelve a salir adelante. ¿Cómo se llama el hombre que inventó el foco? Este hombre, hermanos, ¿sabe cuántas veces falló? Cientos, miles de veces. Pero ¿sabe qué dijo él? Es que estoy perfeccionando. O sea, hermanos, que las cosas le salgan mal a usted, eso no quiere decir, hermanos, que usted no sirve para nada. Hay gente, hermanos, que nomás les empieza a salir las cosas mal y dicen, no, es que no sirve. No sé hacerlo. Hermano, la esperanza es algo que nosotros nos motiva, hermano, para ser mejores personas, mejores hijos de Dios, hermanos, mejores guerreros. Mira, un soldado que sale a pelear a la guerra, hermanos, sin esperanza, hermanos, es un soldado muerto. Un soldado, hermanos, tiene que salir a pelear a la guerra, hermanos, con el deseo de regresar a casa, de ver a su familia, de ver a sus hijos, de ver a su ciudad de regreso, hermano. Un soldado no va, hermano, con la esperanza de que va a quedar en la batalla. ¿Qué es lo opuesto de la esperanza? Bueno, la desesperanza. Algo que, hermanos, que se le acabó. Dice una persona, hermanos, que una persona sin esperanza es como un muerto caminando, hermanos, que solamente respira, pero, hermanos, no tiene deseos para vivir. ¿Cuánta gente se ha quitado la vida, hermanos, porque siente que sus amigos no los quieren, que no caben en el grupo de sus amistades sociales, que sus familiares no los quieren, que los corrieron del trabajo? No tienen esperanzas estas personas, hermanos. Entonces el único recurso que les queda es quitarse la vida, según ellos. ¿Cuánta gente toma veneno? ¿Cuánta gente se ahorca, se pega un balazo, hermano? ¿Sabe? Esa gente, hermano, no tiene esperanza para ellos. Y lo peor de todo es que como no tienen esperanza para ellos, a veces le quitan la vida a las demás personas y les destruyen el futuro a todas las demás personas. Quiero que abra sus Biblias, hermanos, conmigo aquí en el libro de Salmos, capítulo 71, verso 5. Salmo 71, verso 5. Cuando lo tenga puede decir amén. ¿Cuántos lo tienen ya? Gloria a Dios. Mira lo que decía el salmista, hermano. Dice, porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Note, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Hermanos, el problema de nosotros, hermanos, es que a veces usted pone la esperanza en los ahorros que usted tiene, pone la esperanza en su carro que usted tiene, pone la esperanza en sus hijos. Por ejemplo, vamos a ver, hermanos, que hay gente que tiene la esperanza en sus hijos que cuando ellos crezcan los van a sacar, hermanos, de la pobreza. Y dice, voy a poner a todos mis hijos a trabajar y me van a sacar de la pobreza. En muchos latinos, hermanos, tienen ese sentido, que los hijos van a sacar a los papás de la pobreza y tienen la esperanza en ellos, hermanos, que los hijos son los que van a ser mejores económicamente. Hermanos, su esperanza no debe estar en sus hijos, su esperanza no debe estar en su cartera, su esperanza no debe estar en la casa. David decía
Mi esperanza es Jehová. Estar en la esperanza de Dios, hermanos, es saber de que los días difíciles, hermanos, vienen, pero Dios va a estar con nosotros. Cuando Pedro salió caminando, hermanos, sobre el mar, había una tempestad bien grande, hermanos, dice la Biblia que Pedro se hundió. Hermanos, Pedro tuvo la habilidad de gritarle al Señor Jesús y decirle, Señor, sálvame, y el Señor lo salvó. Hermanos, esa misma habilidad tenemos nosotros como hijos de Dios, que saber que en los momentos cuando nos estamos ahogando, podemos extender la mano y decirle, Señor, sácanos, porque nos estamos ahogando en este problema. Pero voy a hablarle de hombres, hermanos, que tuvieron problemas. Y no vamos a leer mucho la Biblia porque es mucho que leer, pero sí quiero que usted lleve, hermanos, escrito esto y lo vaya a leer en su casa. Porque si leemos esto, solo con ir leyendo, hermanos, lo que le voy a dar, nos vamos a tardar toda la noche. Vamos a hablar, hermanos, de un hombre que le fue de mal en peor, hermanos, a veces por malas decisiones de él, hablando de Jacob. Hermanos, Dios le dijo que él iba a obtener la herencia de la bendición, pero Jacob, hermanos, era un hombre muy astuto, un hombre, hermanos, que todas las cosas las lograba, hermano, con sus habilidades de él. Jacob, hermanos, ¿sabe usted qué quiere decir Jacob, va? ¿Alguien se acuerda qué quiere decir Jacob? ¿Ah? Transero. Alguien que solo vive siendo tranzas. Un mentiroso. Jacob, hermanos, él buscaba la bendición de Dios, buscando ventajas de cómo lograrlo. Y él, hermano, él quería la bendición, pero él siempre buscaba ventaja. Mire, su hermano, el mayor hermano, tenía la primogenitura, Esaú, y vino Jacob y le dijo, ¿sabes qué? Véndeme la primogenitura. Le dijo, ¿cuánto quieres? Dame de comer, le dijo, y con eso te la vendo. ¿Y qué es lo que tenía? Frijoles. Le dio de comer lentejas, dice la Biblia. Y le dijo, dámela, no hay problema. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Dijo Esaú. Hermanos, Jacob dijo, ya la tengo hecha, pero Dios ya había dicho, hermanos, que Jacob iba a ser el que iba a llevar la bendición. Jacob, hermanos, le fue mal, tuvo que salir huyendo, hermanos, y esto le ha pasado a muchos de nosotros que estamos en este país, por andar huyendo, hermanos, de lo que él había hecho. Hermanos, no vio morir a su mamá, no la pudo ir a enterrar, no pudo ir a enterrar a su papá. Eso fue doloroso para Jacob. Y de él, hermanos, se aprovecharon muchas veces en la vida. En este capítulo, hermanos, aquí va a ver usted, hermanos, que Jacob le dice a su tío que él se quiere casar con una de sus hijas. Y le dice, pon un precio. ¿Cuánto era el precio para casarse con una de las hijas de Labán? 7 años. Le dijo, ok, le dijo, trabaja 7 años, le dijo, y te doy a Raquel. Dice la Biblia, hermanos, que a Jacob se le hicieron, hermanos, los días cortos, porque, hermanos, cada vez que miraba a Raquel, él decía, vale la pena. Hermanos, y trabajó 7 años. Y en la noche de la boda, hermanos, en la oscuridad y en la borrachera, hermanos, no le entregaron a Raquel. Le entregaron a Lea, la mayor. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando despertó Jacob le dijo, ¿qué me has hecho? Le dijo, si yo trabajé 7 años por Raquel. Le dijo, es que la costumbre es que primero se da la mayor. ¿Y sabe qué hizo otra vez? Otros 7 años, hermanos, por Raquel. O sea, por Raquel trabajó 14 años. Y hermanos, y hay muchos, ay, como que ya se me está yendo el tren. Y están dando todos desanimados porque no se han casado. Hermano, 14 años trabajó por Raquel. Y después se le entregaron, hermanos. Jacob, hermanos, tenía miedo de su hermano Esaú, hermanos, y le fue terrible. Tuvo que darle, hermano, conquistárselo con regalos. Pero a veces vamos a ver otros que les fueron más peor, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, cuando la historia de José. Hermanos, está relacionado con Jacob. En ese tiempo ya Jacob ya no se llamaba Jacob, sino que ¿cómo se llamaba Jacob? Israel. Israel, hermanos, padre de naciones, ¿verdad?
Antes se llamaba transero, mentiroso, ladrón y todo eso, hermano. Ahora era un hombre más serio y había entendido muchas cosas. Y hermanos, esto sí lo vamos a leer. Génesis 37, hermanos, verso 1 al 4. ¿Sí sabe dónde queda Génesis, va? Entonces sí sabe usted. Capítulo 37, verso 1. Dice, y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿cuántos años tenía José? Hermano, a José le empezó a sufrir desde muy jovencito. Usted piensa que si usted le ha ido mal, vamos a ver a de 17 años. Apacentaba las ovejas, pero este tenía un problema, hermano, era bien chismosito. Dice, apacentaba, hermano, solo dando quejas pasaba. Apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, y informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Bueno, hermano, venía a darles chisme todo el tiempo, hermano. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Este es un problema, hermanos, muy grande a veces. Cuando ya tienen a los hijos bien viejos, entonces los quieren mucho. Y le hizo una túnica de diversos colores, verso 4. Viendo sus hermanos que a su padre lo amaban más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Lo odiaban a José. Hermano, José tenía 17 años y los hermanos, todos, ¿cuántos hermanos más eran? 11 hermanos y habían muchas hermanas también, hermanos. Entre ellas había una llamada Dina, es que sabemos porque los nombres de las mujeres no los escribían. Y hermanos, este muchacho, los hermanos no podían hablar con él, hermanos, porque eran reproches en contra de José. José, hermanos, se crió en ese ambiente donde quizás cuando lo miraban le decían, mira, ahí viene el chiqueado, ahí viene el mocoso, ahí viene el fulano, hermanos, y le empezaban a decir de todo al pobre José. Pero José era chismosito, hermanos, comunicativo, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, seguir viendo la historia de José. Los hermanos de José, hermanos, en el capítulo 37 del verso 18 al 24, hermanos, vamos a ver que José, hermanos, va a ver a sus hermanos y estas personas, hermanos, intentaban matar a José. O sea, tanto odiaban a José, hermanos, que querían matarlo. Capítulo 37, verso 18, véngase conmigo entonces ahí, verso 18. Y dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, o sea, cuando ya lo miraron por allá, hermanos, ellos conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Hermanos, José le decían el soñador porque él soñaba en grandes, hermanos. Una persona que tiene esperanza, ¿sabe qué tiene? Tiene sueños, no sueño de dormir, sino sueño de que Dios lo va a sacar a ser grande, que los momentos que está viviendo, hermano, no es la realidad de la vida, sino lo que viene después, hermano. Viene algo grande y a José era un soñador. ¿Sabe qué soñaba José? José soñaba, hermanos, que él les decía, ¿saben qué? Yo vi tantos manojos, les decía, de trigo, dice, y el mío estaba en medio, decía, y todos los otros se doblaban hacia mí. Y decían, está loco quiere que nosotros nos hinquemos a él. Y miraba y decía que el sol y la luna se arrodillaban a él. José, hermanos, soñaba en grande. Y nosotros a veces, hermanos, en las dificultades se nos van los sueños. ¿Sabe qué, hermanos? Muchos de ustedes vinieron a este país porque tenían grandes sueños. ¿Y sabe qué se hicieron? Ir a comprar a la Walmart, ir a comprar al arroz, ir a comprar ropa, hermano, y los sueños que usted traía se le fueron. Usted venía con un sueño de comprarse un carro, usted venía con un sueño de comprarse una casa, usted venía con un sueño, hermano,
Y mire, hermano, lleva 5, 10, 15, 20, 30 años en Estados Unidos, hermano, y sus sueños no se le han hecho realidad. ¿Sabe por qué? Porque se le olvidó. Los sueños eran cuando usted estaba en su país, hermano, pero ahora ya no es un sueño. Ahora, hermano, se quedó paralizado en ese sueño. Verso 19, ¿verdad? Verso 20. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y ¿qué dice, hermanos? Matémoslo. Mire, hermanos, eran bien amigos los hermanos de José con él, ¿verdad? Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, decían. Mire, hermano, mire, hay gente que le da envidia a los sueños de usted. Hay gente que le da envidia que usted tiene esperanzas. Hay gente que le da envidia, hermano, porque usted, hermano, sueña en grande. Y lo critican a usted, hermano. Pero ¿sabe qué? Aunque usted lo critiquen y aunque usted lo lleven a cualquier esquina, hermano, sus sueños tienen que ser más grandes que las críticas que tienen estas personas. ¿Sabe qué? Ellos lo querían matar por los sueños que él tenía. Verso 21. Cuando Rubén oyó esto, hermanos, este era uno de los mayores. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de su mano y dijo, no lo matemos. Rubén no quería, hermanos, ese compromiso, pero también lo odiaba. ¿Sabe por qué no quería él matarlo? Porque su papá iba a sufrir. Pero en realidad, hermanos, él estaba de acuerdo en matarlo también. Verso 22, y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna, hermano, en un pozo. Dice, en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, porque por librarlo así de su hermano, para hacerle volver a su padre. El compromiso de él como hermano mayor, hermano, era tratar de volvérselo a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Hermanos, el odio que tenían era la túnica. ¿Sabe qué representaba la túnica de varios colores? Representaba un orgullo para el padre. Todas las túnicas eran, hermanos, de un solo color. Pero José se tomó, hermanos, la delicadez de ponerle colores. Hermanos, antes no las pintaban, tenían que pintar el hilo y después bordarlo. ¿Cuánto tiempo tomaría este hombre para hacerle esa túnica, hermanos? Lo primero que hicieron era quitarle la túnica. La túnica de colores, miren, lo vuelve a hacer en énfasis, que tenía sobre sí. Verso 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Hermanos, ¿qué hay en las cisternas? Normalmente hay agua, pero cuando en el desierto ya no hay agua, ¿sabe qué hay? Hay culebras, hay arañas, hay muchas cosas, hermanos, en la cisterna. No lo querían sus hermanos. José lo querían matar. Hermanos, una cisterna, hermanos, era un pozo bastante hondo a veces, hermanos. ¿Sabe el golpazo que se debe haber llevado cuando lo echaron a este hombre, hermanos? Él, hermanos, aún estando en la cisterna, José no dejó de soñar. José siguió soñando, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, se nos acaban los sueños, porque en los sueños, hermanos, no va a ser algo que todo se le va a abrir un freeway a usted, hermanos. En los sueños usted tiene que luchar. Usted tiene que tener esperanza, hermano, que cuando vengan los problemas, usted va a salir adelante, hermanos, y que no se va a estancar en esos problemas. Mire, hermanos, muchos ya perdieron, hermanos, sus esperanzas, por ejemplo, en su trabajo, ya perdieron sus esperanzas en las enfermedades, hermano, dice, yo ya no tengo esperanza en esta enfermedad. Se estancaron, hermanos, y se hicieron, hermanos, a la mente de que esa es la enfermedad que tienen ellos por el resto de su vida. Hermanos, ya no tienen esperanzas en las finanzas. Dicen, este es el único trabajo que yo sé hacer y ya no sé hacer otro. Hermano, eso es mentira. Usted tiene obstáculos para encontrar finanzas, hermano, pero Dios le ha dado una habilidad, una mente y le ha dado un espíritu, hermano, para que usted pueda mejorar en la vida. ¿Sabe? Miraba yo hombres ahora, hermanos, que trabajan con incapacidades, hermano, y me daba vergüenza a mí. Miraba un hombre, hermano, que no tiene brazos y trabajando en la construcción.
los bracitos así, hermano, y lo que hacía era, metía, le había puesto, hermanos, a la carretita unos lazos, y las metía, hermano, las metía aquí y llevaba la carretita. Nosotros, hermanos, todo es imposible. Ay, no puedo. Hermanos, ¿sabe qué? Hay gente que tiene discapacidades terribles, hermanos, y no se dan por vencidos. El científico, hermanos, uno de los científicos más famosos que hay ahorita, hermanos, que es ateo, pero ¿sabe qué, hermanos? Es un hombre sumamente estudioso. ¿Sabe, hermanos? Ese hombre no le funciona nada. Con una silla de rueda, hermanos, menea y con ese habla. Pero es científico. Y nosotros, hermanos, con las manos, los pies, los ojos, todo, hermanos, y no podemos hacer las cosas. Se nos hace difícil. Oh, hermano, ese hombre no se dio por vencido. Ese hombre dijo, yo tengo esperanza, no importa que esté postrado en una silla. No importa. Esperanza, hermano, es lo último que debe de morir en nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, vamos con Cristo, entonces la esperanza también se termina. Hay gente, hermano, que ya no tiene esperanzas en su matrimonio. Su matrimonio ya no tiene solución. Mi matrimonio se acabó. Ya no funciona. Ya no tiene esperanza en sus amigos. Ya no tiene esperanza en la familia que le rodea. A veces no tiene ni esperanza en la iglesia. Pero ¿sabe qué, hermanos? Estos obstáculos vienen para que sus sueños, hermanos, no se lleven a cabo y sus esperanzas se vengan abajo. Esto no es todo lo que le sucedió a José. Si usted conoce la historia de José, vamos a ver, hermano, que la vida continúa. José, hermanos, lo sacaron del pozo, más adelante vamos a leer, y lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo, hermanos. Y ahí va José, hermanos, y lo llevan de esclavo y lo van a ir a vender a Egipto. Lo odiaban sus hermanos. Lo echaron al pozo, lo querían matar. Ahora, hermanos, venden a José. Aquí, hermanos, en Génesis capítulo 39, verso 1 al 23, no lo vamos a leer, hermanos. José es encarcelado, pero vamos a ver, hermanos, también un relato ahí del 39, del 1 al 23, que cuando fue llevado, hermanos, a Egipto a venderlo, lo compró un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Potifar. Hermanos, y Potifar lo compra, hermanos, y se lo llevó a su casa y vio que el muchacho era trabajador, quizás era de Guatemala o del Salvador, o como la gente de México, ¿verdad, hermano? Y dijeron, es trabajador este muchacho. Hermano, y estaba jovencito el hombre. Y sabe, empieza a tener problemas en la casa. La mujer se enamora de José, la mujer de Potifar. Y Potifar, hermano, le dejó todo a cargo a José. Le dijo, ¿sabes qué? Encárgate de todo tú porque eres bueno en las finanzas, eres bueno para todos los negocios. Encárgate tú, le dijo a José. Hermano, Potifar empezó a crecer sus negocios, hermanos, empezaron a crecer. Y Potifar, hermanos, crecía, pero al final, hermanos, la mujer seducía a José. Y saben, la mujer, hermanos, dice la Biblia, si usted lo lee, usted lo va a leer, por favor, lo lee en su casa, Génesis 39. Dice la Biblia, hermanos, que José un día llegó a hacer la limpieza, hermanos, y la mujer había corrido a todos los sirvientes y le quitó las ropas. Pero como José, hermano, no accedió a las seducciones de esta mujer, José se fue corriendo. La mujer lo acusó, hermanos, de que él la había querido violar. ¿Sabe qué pasa con José? Lo echan a la cárcel en Egipto. Lo meten, hermano, como criminal en Egipto. Los hermanos lo odian. Lo echan al pozo. Lo venden de esclavo. Ahora, hermanos, lo meten a la cárcel. Hermano, a veces sus sueños, hermanos, son fracaso tras fracaso. Pero eso no quiere decir, hermano, que no va a funcionar. Usted tiene que tener esperanzas.